Dinero primero. Cuando tienes dinero, tienes el poder. Cuando tienes poder, consigues a la mujer. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Dinero y amor, la gran pareja que agobia al ser humano. ¿Qué le sobra o qué le falta a usted de estos dos asuntos, cosas importantes en la vida? Ricardo Piglia ganó el Premio Planeta Argentina en 1997 por Plata Quemada. El autor declaró que había mandado el libro al premio por dinero. Aseguró: no me importa el prestigio que me pueda dar, ni me parece que eso vaya a cambiar la opinión de que la gente que a mí me importa pueda tener de mí. Un libro no será peor ni mejor por ganar el premio, como no lo será por vender poco. Así dijo Piglia. El dinero ha preocupado a los artistas y no solo a ellos. Amor. El amor casi siempre es desdichado. Albert Camus dijo que no ser amados es una simple desventura y que la verdadera desgracia es no amar. En efecto, el amor es un sentimiento que el hombre y la mujer siempre anhelan. Por lo mismo existen tantas obras literarias, piezas musicales, pinturas y ballets dedicados al amor, al gran tema. Pero quizá las historias más irresistibles son aquellas en las cuales el amor es, usted lo sabe, desdichado. No nos regocijamos con la desgracia, pero resultan más emocionantes, más intensas y seguramente más inolvidables. Hoy hablaremos de los amores desdichados de Bashevis Singer, de Graham Greene, de Javier Marías, de Julian Barnes. Desde luego, no podemos dejar de tocar, aunque sea ligeramente y de rozón, a Shakespeare. Estampa, sí, de esos amores que no alcanzan la felicidad. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Hace 6 años, Galaxia Gutenberg publicó el libro Ganarse la vida en el arte, la literatura y la música del filósofo Javier Gormaz, quien afirma que la manera en que un artista se gana la vida influye en su creación. Dice textualmente lo siguiente: ese sustento ayuda a constituir su identidad, su carácter y crea su mundo interior. Pero ese es un aspecto que suelen olvidar las enciclopedias o los libros sobre los creadores. Saber cómo se ganaron la vida esos artistas es una herramienta de interpretación esencial para conocer la obra de sus autores. Esta es la postura de Gormaz. Para el autor, aunque el modo de subsistir pueda percibirse como un elemento pragmático y prosaico, o incluso de mal gusto, es indispensable para entender al autor y a su obra. Por ejemplo, Dickens, que vivió con apremios económicos, tenía una visión distinta de su contemporáneo Tolstoy, quien era un aristócrata, o que Dostoyevsky, que tuvo poco dinero y estuvo en la frontera con la pobreza muchas veces. De hecho, Gormaz afirma lo siguiente: es una idea romántica el hecho de que un escritor o artista produzca su mejor obra o que su inspiración sea más fructífera en épocas de penuria. Gormaz hace énfasis en la importancia del dinero para que el creador, como cualquier otra persona que se dedique a otro oficio, se gane la vida. ¿Usted cómo cree que se ganan la vida los creadores? Historias de escritores y escritoras. Mire usted, el escritor francés Émile Zola, preocupado por el aspecto monetario de los escritores, escribió un breve ensayo titulado El dinero en la literatura, en el que este escritor, este naturalista, cuenta la relación entre la literatura y el dinero a través de un recorrido histórico sobre la forma en la que los escritores han subsistido en el tiempo. Zola hace énfasis en el modelo de escritor que estaba al servicio de reyes, nobles y poderosos, para dar paso a los escritores que ponen su arte al servicio de los lectores, anónimos, sin mecenazgos de ningún tipo. Estos escritores, de acuerdo a Zola, gozan de una independencia intelectual que requiere ser reconocidos y retribuidos cuando su esfuerzo y su talento así lo ameriten. Dice Zola:
Desde hace tiempo pienso que hay un estudio interesante por hacer, el de la situación material y moral de los escritores en los últimos siglos. ¿Cuál es realmente su rango, su posición social? ¿Qué lugar ocupaban en la nobleza y en la burguesía? ¿Cómo vivían? ¿De qué dinero y sobre qué base? Para responder totalmente a estas diversas preguntas, habría que realizar una tarea considerable, una tarea de investigaciones y compilaciones. Sería necesario recoger el máximo de documentos posibles sobre los escritores, penetrar en su vida íntima, conocer su fortuna, establecer su presupuesto, seguirlos en sus preocupaciones cotidianas, y habría que estudiar sobre todo las condiciones de la edición de la época, del mundo de la edición, saber lo que un libro reportaba a su autor, juzgar si un trabajo literario bastaba para alimentar a quien así lo ejercía. Solamente después de estas averiguaciones se podrán apreciar las verdaderas causas del espíritu literario de esta sociedad desaparecida, ya que el suelo explica la planta. Y el escritor parásito de los siglos clásicos está reflejado en todas las cuestiones del dinero. Émile Zola. Lo más importante es que el espíritu y la belleza se fundan en uno. A ver qué me ha escrito. Balzac, la primavera. Balzac. Grandes principios inolvidables. Nadie ha hecho todavía el cálculo de las fortunas que han perdido los protagonistas de las novelas de Balzac. Pero es un hecho que la cifra podría cimbrar el índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Una suma escalofriante, solo inferior a otras cifras balzacianas de dar miedo. 90 y tantas novelas salidas de la imaginación de un escritor capaz de trabajar 15 horas diarias y tomarse 30 tazas de café, así como usted lo oye. Más de 2.500 personajes arrastrando sus vidas en el interior de esa catedral, o de esas catedrales que se conocen como la comedia humana, con la diferencia de que las grandes catedrales se construyeron en 300 años mínimo, y la balzaciana se levantó en menos de 30. Una breve eternidad de escritura febril, eso fue Balzac. Esta es la hazaña que produjo esa industria de la fabulación llamada Honoré de Balzac. No hace falta, por cierto, ser Karl Marx, admirador culposo del novelista de Tours, para afirmar que la obra de Balzac es, acaso, sobre todas sus virtudes y defectos, la historia del dinero, la historia triste del dinero y del amor. Los personajes de Balzac mueren torturados por el sueño de la fortuna imposible, devastados por las deudas por los acreedores. Por dinero sus vidas se acercan a la felicidad, por dinero se hunden en la desdicha, por dinero traicionan, pactan con el diablo, se enamoran, se suicidan, acceden a la fama, construyen reputaciones o agonizan pensando en los destellos avaros de una herencia. Nunca antes en la historia de la literatura un escritor se entregó con tanta pasión al estudio del dinero, una afinidad y una aversión. Como los vagoneros de las letras les traemos el principio de una novela, de un avaro, una hija desdichada, un amor malogrado, una traición. Se llama Eugénie Grandet y su autor es Balzac. Escuchen ustedes. En algunas poblaciones de provincias se encuentran casas, la vista de las cuales inspira una melancolía igual a la que provocan los claustros más sombríos, las landas más silvestres y las ruinas más tristes. ¿Acaso tengan esas casas a un tiempo el silencio del claustro, la aridez de las landas y los restos de las ruinas? La vida y el movimiento son tan reposados que un forastero pudiera creerlas inhabitadas si no encontrase de repente la mirada pálida y fría de una persona inmóvil, cuyo rostro semimonástico se asoma por la ventana al oír los pasos de un desconocido. Esos atisbos de melancolía existen en el aspecto de una vivienda en Saumur, al extremo de la calle empinada que conduce al castillo, en la parte alta de la población. Aquella calle, ahora poco frecuentada, calurosa en verano, fría en invierno, oscura a trechos, es notable por la sonoridad del pavimento pedregoso, siempre seco y limpio, por la estrechez del camino tortuoso, por la paz de las casas pertenecientes a la ciudad antigua y que dominan las murallas. Casas 3 veces centenarias continúan sólidas, aunque están construidas en madera, y sus diversos aspectos contribuyen a la originalidad que recomienda esta parte de Saumur a la atención de los anticuarios y de los artistas.
De la mesa de novedades, dos grandes escritoras, Amparo Dávila, Cuentos Reunidos, Fondo de Cultura Económica. Escuche usted, el estilo cuentístico de Amparo Dávila fluye con sencillez y detenimiento, abarcando una amplia gama de emociones humanas. Sus personajes se enfrentan al miedo, la soledad, la muerte y la locura, productos de una presencia indefinida e inquietante. Amparo Dávila. Inés Arredondo, otra gran escritora, Cuentos completos. Nada sobra en los cuentos de Inés Arredondo, siempre se percibe en ellos la medida exacta y la hondura de lo que ha nacido de la inminente necesidad de escribir. A través de una prosa concisa, que solo sugiere, estas historias presentan situaciones de la vida cotidiana que devienen experiencias límite y terminan por fracturar el fluir sosegado y rutinario del día a día. Los editores presentan así a estas dos escritoras notables. Y mire lo que tengo aquí, llegó de Sexto Piso este libro que es un libro casi mítico, Hunter S. Thompson, Antigua Sabiduría Gonzo, traducción de Javier Guerrero y prólogo de Carlos Velázquez. El prólogo de Carlos Velázquez es realmente notable, pues nos hace una introducción seria, precisa, limitada, con fronteras bien puestas de lo que era este autor. Usted lo conoce porque seguramente vio la película Adiós a Las Vegas. Este es el personaje de Adiós a Las Vegas, un personaje realmente en el límite de la vida. Y estas son todas las entrevistas que dio Hunter S. Thompson. Entre las entrevistas, el prólogo de Velázquez y la traducción, está usted ante un libro, si le gusta lo gonzo, si le gusta el límite, si le gusta el borde de la vida, si le gusta leer de drogas, si le gusta leer de grandes performances, que no se llamaban así, pero eso eran. Este libro será para usted muy importante. Sexto Piso, Hunter S. Thompson. De nosotros, de nuestro tiempo, del amor desdichado. El italiano Higinio Ugo Tarchetti escribió en 1869 Fosca. Se trata de una atípica historia de amor. Estamos acostumbrados a la belleza física de los enamorados o a su gran corazón, alguna cualidad que los haga especiales tanto para el que ama como para el lector. Sin embargo, Giorgio, un joven oficial, tiene una relación con Clara, una joven hermosa, aunque poco confiable. Y aunque al principio siente rechazo de Fosca e incluso se burla de ella con sus amigos, al poco tiempo se enamora irremediablemente de ella, pues Fosca logra convencerlo de que solo ella puede entregarse totalmente a él y que sus almas están hechas la una para la otra. Al final, el amor que los une se torna en un sentimiento enfermizo y posesivo que no puede sino derivar en la locura, el tormento y la muerte. Las historias de amores desdichados no solo pertenecen al pasado remoto. Carson McCullers escribió El corazón es un cazador solitario en 1940. La historia está ubicada en un pueblo del sur de Estados Unidos, donde todos los personajes son seres solitarios y marginados, rechazados por todos, incluso por ellos mismos. Todos giran alrededor de un sordomudo que parece comprenderlos a todos y tenerles respeto y cariño, pero nadie sabe que el sordomudo les teme a todos y lo único que quiere es reunirse con su amigo internado en un hospital. Los personajes andan en busca del amor, eternos cazadores solitarios que rara vez alcanzan su propósito. El gran tema, el amor, pero algo más, el amor desdichado. Les traigo aquí algunos libros que tratan sobre el amor triste y que están cerca de nosotros, de nuestro tiempo. Leí hace años una novela del gran escritor Isaac Bashevis Singer, El mago de Lublin, la historia de Yasha Mashur. La trama de un mago a quien las mujeres seguían y deseaban y a las cuales él no podía ni serles fiel ni hacerlas felices. Estaba relacionado íntimamente con muchas mujeres, se había convertido en un hombre que vivía al día, que se dejaba guiar tan solo por un impulso y por una inspiración. Hablaba de amor, pero podía responderse de manera sincera, que es lo que quería decir cuando utilizaba esa palabra difícil. El amor, decía Yasha, se basa en el hipnotismo.
Dice el mago de Lublin: poseo un poder terrible. Esta novela que tengo aquí de Bashevis es una de las mejores en la amplísima obra del Premio Nobel de 1978. Los amores desdichados de Yasha, a través de la prosa directa y no por eso menos inspirada de Bashevis, forman un montaje no de una, sino de varios círculos de amor entre los cuales domina la tragedia. Leí esta novela a finales de los años 70, imagínese usted, en la editorial Plaza y Janés, y supongo que aún puede conseguirse bajo ese sello editorial. Otra gran novela de amor desdichado, aquí la tengo, en una edición ya casi desencuadernada, de Sur. El fin de la aventura, de Graham Greene. El epígrafe de la novela del escritor francés de Léon Blois lo dice todo de ella. El hombre tiene lugares en su corazón que todavía no existen, y para que puedan existir, entra en ellos el dolor. Se lee poco hoy a Graham Greene, y a mí prácticamente me desespera porque considero que es un gran escritor en estos días, siendo que se trata de veras de un escritor superior. Uno de esos casos raros de obras maestras y tramas celestes. Como pocas novelas, esta de Greene estudia la pasión y sus poderes destructivos, el sexo y sus venenos lentos, adulterio, celos, culpas. Sarah Miles desaparece a menudo de su casa, pues tiene un amante, el escritor Maurice Bendrix. Como se decía antes, un novelón que puede conseguirse en la editorial Edasa o aquí en Sur, no sé ahora dónde se consigue. Si vamos a hablar de amores desdichados, no podemos evitar el momento culminante, Romeo y Julieta. Usted ya sabe la historia con toda seguridad. Esta obra de Shakespeare ha inspirado películas, óperas, ballet, piezas musicales, poemas. Quizá es tan famosa porque el amor y el odio aparecen con la misma intensidad. Los Montesco y los Capoleto son dos familias rivales y adineradas que viven en Verona. No se dirigen la palabra y con frecuencia hay grescas entre sus integrantes. Romeo conoce a Julieta en un baile de máscaras en el cual él no estaba invitado. El flechazo es mutuo e inminente. Los jóvenes se enamoran perdidamente, pero saben que sus familias jamás permitirán que estén juntos. Luego una serie de desgracias los separan cada vez más. El único que está dispuesto a ayudarlos es Fray Lorenzo, quien urde un plan para hacer pasar por muerta a Julieta y luego reunir a los jóvenes amantes. Pero esto no ocurre. La noticia de la muerte de Julieta llega antes a Romeo que el mensaje de Fray Lorenzo, donde le explicaría que su amada no estaba muerta y que debía seguir sus instrucciones. Al final, ambos se suicidan por el dolor de no poder estar juntos nunca. Este acto desesperado logra que las dos familias enemistadas de mucho tiempo y por razones que ya nadie sabe, al final se reconstruyen. Otra famosa historia de amor, Orfeo y Eurídice, escrita por Ovidio. En esta, Eurídice muere por la picadura de una serpiente y su esposo Orfeo, el mejor músico de su tiempo, se la pasa tocando las canciones más tristes y hasta que logra ablandar el corazón del Hades y Perséfone, quienes le permiten a Eurídice regresar a la tierra de los vivos. Imagínese usted, siempre y cuando en el camino de regreso Orfeo jamás mire hacia atrás hasta que los rayos del sol toquen a su amada. Orfeo camina seguido de su esposa e ignora los ruidos y peligros que se le presentan sin mirar atrás una sola vez, pero cuando sale del Averno, voltea unos segundos antes de que los rayos del sol hubieran tocado a Eurídice y ésta se desintegra para siempre. Esta es una gran metáfora del amor, lo que se desintegra para siempre. Tengo aquí en las manos más libros de amor desdichado. Tengo el de Daniela Crien, publicado por Salamandra, de 2011, Algún día contaremos todo. Una historia de amor que ocurre en los años 90 entre los jóvenes de la Alemania socialista, muy cerca el momento en que cayó el muro de Berlín, un amor irrefrenable y desdichado. Los enamoramientos del escritor español Javier Marías, que de un momento usted ya la leyó, publicada la novela por Alfaguara. Una magnífica novela sobre lo que ocurre durante un enamoramiento, ese momento que roza la realización más intensa y que todos persiguen. Otro libro, La caja negra de Amos Oz, aquí está, el gran escritor israelí abre una ventana a la oscuridad para contar la historia de Iliana, Alec y su hijo Boaz. Ellos se han divorciado en condiciones terribles
Y él ha partido a Estados Unidos mientras ella se queda en Israel y se casa de nuevo. Muchos años después, ella le escribe para pedir que ayude a su hijo. Oigan este principio, cuidado. Querido Alec, que no hayas destruido esta carta al reconocer mi letra en el sobre prueba que la curiosidad es más poderosa que el odio. Otro libro. Philip Roth ha escrito algunas de las historias de amor más notables de la literatura del siglo XX. En Animal Moribundo, Roth contó la historia de David Kepes, un profesor universitario, seductor, inteligente, culto, que se enreda con sus alumnas. A los 80 años narra su historia con Consuelo, una cubana 50 años más joven que él, ni más ni menos. Un concentrado de El planeta Roth. Hablando del asunto, la poderosa novela de Julian Barnes, en la que ocurre un triángulo amoroso, Stuart, Gillian y Oliver, 3 voces. Una memorable historia de amor triste, de separaciones, de adiós a la juventud. Oigan esto, el mundo se divide en 2 categorías: quienes creen que el propósito, la función, el acompañamiento y la melodía principal de la vida es el amor, y aquellos otros, numerosos desdichados, para quienes el amor, por muy agradable que sea, no es sino una pasajera agitación de juventud. Hablando del asunto puede conseguirse en Alfaguara y no debería usted perderse esta gran novela. Sándor Márai escribe en La mujer justa un libro de amores desdichados. Él no se entregaba por completo a nadie, escuchaba con mucha atención, con seriedad y sentido del deber, y luego respondía, pero en su voz siempre había un matiz de compasión, porque sabía que en todos los asuntos de los hombres también hay ineptitud, ansiedad, mentira e ignorancia, que no hay que creer todo lo que te digan, aunque lo hagan con buena intención. Escuchen esto. Vivíamos un poco como los nuevos ricos, que quieren desquitarse de un solo golpe de las ocasiones perdidas, probando lo que nunca han tenido en su vida, y escuchan a Beethoven mientras mastican un capón regado con champaña francesa. Pero vivíamos también un poco como quien se prepara para decir adiós. A veces, en los momentos más trágicos de la vida, nos encontramos de improviso más allá del dolor y de la desesperación, y nos volvemos extrañamente sobrios, casi de buen humor. Libros de amor desdichado. Malestar o bienestar en la cultura. El péndulo oscila. Bienestar en la cultura. Acabamos de publicar en Calle Arena y en la colección Esenciales del siglo XX un libro que le aseguro que va a ser para usted un descubrimiento. José Alvarado. Una antología integral realizada por Margarito Cuéllar. Usted se va a preguntar quién rayos es José Alvarado, y yo voy a tratar de explicárselo. Mire usted, José Alvarado fue un gran periodista mexicano, un gran escritor, yo diría que un estilista allá de los años 60, finales de los 50, 60, 70. Escribía en la vieja revista Siempre, ahí donde usted podía leer a Jacobo Zabludovsky, a Víctor Prado, a Víctor Rico Galán, quizás lo recuerde, se podía leer, bueno, Alberto Domingo se podía leer ahí, Gómez Arias y desde luego José Alvarado. Un escritor notable y olvidado, porque la idea de esta colección de Esenciales del 20 consiste en que sean escritores que, pese a ser conocidos por una generación, generaciones más jóvenes no los conozcan. Él presumía, cuenta Margarito Cuéllar, José Alvarado, que era capaz de escribir artículos periodísticos sin la palabra que. ¿Eso qué quiere decir? Que podía ser realmente magias de puntuación para que no apareciera la palabra que. Este es un libro de artículos de periodismo, es una elección de periodismo a donde hay que volver hoy en nuestros días. Era un hombre crítico con el priismo, aquel viejo priismo, pero era un hombre al mismo tiempo conocedor de la literatura, de aquella literatura. Ahí tiene un artículo fantástico que dice, bueno, pero ¿realmente existe Alfonso Reyes? En el sentido de que había hecho una obra monumental. ¿Era uno o muchos escritores? José Alvarado es uno de los más desconocidos, pero más extraordinarios escritores mexicanos y periodistas. Le daba un gran lugar al reportero. Decía, los reporteros son simple y sencillamente
lo primero que hay que cuidar en los periódicos. José Alvarado, selección y prólogo de Margarito Cuellar en Cal y Arena. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio un escenario que tiene una ventana que da a la felicidad de las frases célebres. El amor nunca tiene razones y la falta de él tampoco. Todos son milagros. Eugene O'Neill. Llegamos al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.